El día de hoy presentaremos un tema que se viene debatiendo desde hace mucho, el cual se trata de que se derogue la pena de muerte en contra de los violadores. El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia, porque originan efectos devastadores en la vida de los niños que lo sufren. Según la OMS, en todo el mundo, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres afirman haber sufrido abusos sexuales en su infancia. El Perú ocupa el tercer puesto en casos de violación sexual en el mundo. La situación es verdaderamente alarmante, puesto que a nivel de Latinoamérica ocupa el primer lugar donde se registran más denuncias de violación sexual. El Ministerio de Educación sostuvo de que cada día 25 menores de edad, en su mayoría niños y adolescentes, son víctimas de violencia sexual. El 90% de delitos contra la libertad quedan impunes, pese a que solo se denuncia el 48% de estos casos, debido a que siempre suceden represalias contra la vida. Por ese motivo es que ellos tienen mucho miedo. El 1 de diciembre, que fue un tema sonado en los medios de comunicación, se trata de una niña de 12 años que se ahorcó en su casa del Rímac, dejando una carta de despedida diciendo que su tío la había violado desde los 6 años y que incluso había salido embarazada pero tuvo que abortar. Actualmente, en nuestro país, no es posible sancionar los asesinatos o las violaciones en contra de menores de edad con la pena máxima, ya que solo por la traición a la patria se castiga con esta ley. A continuación, les mostraremos argumentos del por qué nosotros estamos de acuerdo con que esta ley se dé. En la actualidad, la pena de muerte es uno de los temas más hablados y fue más aún durante la campaña electoral. La realidad actual respecto al índice de violencia sexual en el Perú ha producido disputas de personas que están a favor y otras que están en contra. Según las estadísticas del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer del DEMDUS, el 42% de las mujeres fueron violadas en sus domicilios, en los colegios o en las casas de sus familiares. El 9 de julio del 2015, el diario La República publicó las cifras del Ministerio de la Mujer, que demuestran que existe un aumento de las violaciones en nuestro país y que el 90% de los casos las víctimas son menores de edad. A pesar de que solo el 48% de estos casos son denunciados, el 90% queda impune. Tan solo en el penal de Socabaya, 303 internos fueron acusados por el delito de violación el año pasado. Por otro lado, antes de 1960, Singapur era uno de los países más violentos del mundo. Pero al llegar en el 2004, Lee Hsien Loong adoptó la pena de muerte, atacando directamente lo que son las drogas, la corrupción y las violencias contra las violaciones de las mujeres, lo que produjo una reducción increíble de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros de Asia. Por lo tanto, la pena de muerte es eficaz e intimidatoria, ya que es la única pena en la que temen los delincuentes. Además, es el único medio para verificar la eliminación de estos individuos que son nocivos para la sociedad, pues en la prisión puede existir el riesgo de que dichos individuos escapen. Ya hace mucho tiempo se viene debatiendo sobre el tema de pena de muerte para los menores de edad. Hace poco, la candidata a la presidencia Keiko Fujimori anunció este tema, que también llamó la atención bastante a toda la sociedad, ya que esto se viene incrementando en nuestro país aceleradamente. Se dice que a estos violadores hay que enviarlos a la cárcel, pero ¿para qué llenar la cárcel de violadores si en ella estas personas no se van a educar? Es todo lo contrario, van a encontrarse ahí dentro con violadores, con sicarios, drogadictos, entre otras cosas, haciendo que estos se conviertan en criminales de otra categoría. Es por eso que exigimos la pena de muerte para este tipo de personas enfermas psicológicamente, ya que esto está dañando a nuestra sociedad. Hagamos que nuestro país sea un país mejor para todos nosotros. Nuestros niños viven con el temor de ser abusados por una persona enferma. Hace poco también se escuchó en las noticias
en nuestro país que un niño de 8 años fue violado y asesinado. Esto se viene incrementando. Se piensa en los derechos humanos, pero ¿quién piensa en nuestros niños del Perú? Cambiamos esto, que ese miedo que hay en nuestros niños no siga. Que ese miedo se convierta en alegría. A un violador se le defiende con el argumento de que ellos tienen derechos humanos. Pero ahora, ¿quién responde por los derechos de ese niño violado? Que en muchos casos sufren trastornos físicos y psicológicos que son irremediables y que les marcan la vida por siempre. Un niño violado nunca podrá llevar una vida normal después de tener una experiencia de estas, por la cual ese violador debe recibir la pena máxima, que es la pena de muerte. Y nosotros con las leyes debemos ser drásticos, y así por lo menos estará en paz. Porque si este crimen queda impune, este niño siempre llevará rencor y dolor consigo mismo. Como también aplicar la pena de muerte en el Perú sería preventiva y disuasiva, porque estaría asustando a futuros violadores que son peligrosos y a todo tipo de personas sádicas y enfermas que son capaces de cometer este tipo de actos repugnantes sin ver por lo menos las consecuencias de sus actos. En Perú se cuentan con un número reducido de cárceles o penales y todas estas se encuentran en completo hacinamiento, pues el número de presos excede la capacidad de las cárceles. Pues bien, es injusto que para la sociedad que un delincuente, un ladrón o un violador salga en libertad por cumplir su condena de pocos años o por su buen comportamiento. Pues bien, el problema aquí es que cuando un delincuente va a la cárcel, el Estado paga el mantenimiento de las cárceles y genera grandes gastos para el Estado. Pues bien, acá en el Perú tenemos pocas cárceles y todas ellas se encuentran con gran cantidad de presos. Tenemos el penal de Lurigancho, que a nivel mundial está categorizado como el tercero con mayor población y hacinamiento. Otro ejemplo sería el penal del Callao, que tiene una capacidad de 500 personas o reos, pero hoy en día hay más de 2.500. Y, o sea, es decir, ¿cómo es que tantos delincuentes permanecen en las cárceles? Pues bien, para liberar esto se tendría que aplicar la pena de muerte y esto generaría que el Estado gaste menos en mantenimiento. En conclusión, pedimos derogar el encarcelamiento a personas que cometen este tipo de violencia en los menores de edad. Evitemos que esto siga creciendo y sigamos los pasos de Singapur, que legalizó la pena de muerte para reducir los crímenes que se venían incrementando. Al legalizar esta ley, reduciremos el volumen de reos en los penales y de esta manera podemos disminuir la criminalidad y el gasto que realiza el Estado en estos individuos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.